Hola, señores inmobiliarios, ¿cómo están? Hoy tengo la fortuna y el agrado de estar con Franco. Franco, un amigo ya, yo lo considero de Mudafy. Ya llevamos mucho tiempo conociéndonos, ya llevamos mucho tiempo trabajando, tallando piedra. Y la verdad es que en pasada reunión nos encontramos. Tengo la fortuna que ve mi contenido. Y la opinión que Franco tiene me parece siempre muy interesante porque se llena de datos muy importantes y cifras que nos pueden arrojar mucha verdad de las cosas. Y quedamos de hacer esto juntos, esperando que salga algo bueno y padre y generoso y atractivo para todo el sector inmobiliario. Buenísimo, gracias. Un placer ¿No? compartir este espacio. No, bueno, pues el espacio me lo está compartiendo a mí porque estamos aquí en las oficinas de Mudafy. Y si quieres, vamos dándole un poquito, poco a poco, ¿no? De cómo nace esto, un poquito, dale un poco de antecedentes y vámonos después a los datos rudos. Iremos hablando un poquito de todo. No es específicamente una charla de algo en especial, ni es un comercial de Mudafy. Quiero que sea una charla aprovechando el conocimiento y la experiencia que Franco ha tenido y como sobreviviente de lo que ha sido la experiencia de una PropTech, de inicialmente una PropTech, manejándola en México a la fecha como hoy manejan el negocio, y que para mí Franco y Mudafy y han sido de las pocas personas que han entendido cuál es el valor de un asesor inmobiliario y qué papel juega precisamente en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues todo empezó a raíz básicamente, como lo medimos nosotros, a raíz de la pandemia le ponemos como la manera de identificar cuándo empezó todo esto, cuando empezamos a conocer nuevas formas de hacer lo que veníamos haciendo a través de la tecnología, lo que en un momento se decía que el pretexto del nacimiento, de la llegada de todas estas empresas, en su gran mayoría, o si no casi totalmente extranjeras, era por la pésima experiencia que era la venta tradicional o la transacción internacional o la transacción tradicional de redes o ventas, ¿no? Porque venía acompañada de una pésima experiencia y es cierto, ¿no? Estábamos acostumbrados y afortunadamente en México el mercado siempre ha sido muy generoso para todos, de manera informal o formal, y veníamos trabajando a veces de manera muy cómoda, sin salirnos de nuestra zona de confort, y por supuesto que había malas experiencias, y ahí es donde nacen estas alternativas. Es correcto, es correcto. En nuestro caso, nosotros nacemos como Mudafy en 2019, pero llevábamos una década antes de trabajar para la industria inmobiliaria. Habíamos hecho un sistema de gestión para las inmobiliarias a administrar sus inmuebles, como hoy hay un montón de herramientas como un Toco, Easy Broker, Knock Knock en México. Eso durante 10 años, y también habíamos hecho un portal inmobiliario que se llamaba lagraninmobiliaria.com. Entonces, de alguna forma, nosotros veníamos de trabajar en la industria, construyendo herramientas tecnológicas y herramientas ya sea para el asesor o la inmobiliaria como para el cliente final con el portal inmobiliario. Y nos pasó un poco eso, como que de alguna forma veíamos que habían ciertas cosas que se podían cambiar, y nos pasaba que nuestros propios clientes, teníamos más de 300 clientes en Argentina, nos decían como, uy, hace 20 años hago esto, se entiendo, gracias por proponer, pero es difícil que cambie, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad de combinar el portal inmobiliario con las herramientas tecnológicas para potenciar a los asesores, y ahí nace Mudafy en 2019. Y bueno, justo nacimos acá en México en 2020 y en el medio de la pandemia también. Justo un buen timing de alguna forma, porque como bien decías, como había, digamos, una experiencia, como decían muchos de nuestros clientes, como es muy difícil que cambie esto, como buenísimo, pero no, hace 30 años lo hago, pero la pandemia de alguna forma obligó a eso. Obligó a que los inmobiliarios digan, bueno, ahora me toca. Y creo que también fue muy bueno para Mudafy, porque de alguna forma, como nosotros nos enfocábamos en los compradores y generar demanda en el momento, digamos, más difícil, perfilarlos y llevarlos a las propiedades de todas las inmobiliarias, porque también hubo un muy buen fit de cuando nosotros nacimos. Porque era, ok, te ayudamos a vender y nosotros vamos a intentar mejorar la experiencia del comprador mediante tecnología y potenciar a los asesores. De hecho, siempre en la historia de Mudafy la métrica más relevante era no solo la experiencia del usuario, el cliente final, comprador, vendedor, sino también la cantidad de transacciones que un asesor hacía. Claro, claro. Es cierto que México es atractivo para este tipo de empresas
precisamente porque México maneja un dinamismo que ha sido a prueba de cuestiones naturales, de cuestiones muy fuertes como lo que fue la pandemia, o sea, temblores. Y siempre en México, claro que por supuesto llevamos un proceso de cambio, de adaptación, de podernos recuperar de todos estos desastres que se han formado, pero el dinamismo nunca se pierde en México. Por eso México sigue siendo importante. Sí, y para mí había un componente también que fue crítico cuando nosotros arrancamos acá en México, que era que es un mercado muy colaborativo. O sea, así como funciona en Estados Unidos, que siempre todos tienen un asesor que representa al vendedor y un asesor que representa al comprador, a nosotros nos pasó viniendo de Argentina, había costumbres muy distintas. Por ejemplo, acá la exclusiva era mucho más rara que en Argentina. En Argentina, una propiedad que le tenga 3 inmobiliarias distintas es raro. Acá eso era distinto, pero sí, la gente estaba, todos los inmobiliarios eran mucho más abiertos a colaborar. Que tal vez el propio mercado decía, no se comparte tanto, pero mi percepción, que tal vez venía de un lugar donde se compartía menos, todos compartían muchísimo más. O sea, sí había ese dinamismo, esa colaboración como mercado. Yo por lo menos la percibí desde que empezamos a venir acá en 2019. Y tengo una gran experiencia que la verdad siempre la comparto con todos los que tengo oportunidad cuando estamos intentando construir algo en pro del sector. Y es algo que nos daba mucho gusto y mucho orgullo, porque habíamos logrado que una empresa de este calibre se comprometiera a no ser un competidor directo del asesor inmobiliario y trabajar a la par y a la mano, realmente utilizando la tecnología que ellos desarrollaban en beneficio de los asesores inmobiliarios para hacer más y mejores transacciones. Y la verdad es que creo que fue un logro. Yo cuando se lo platicaba a mis colegas, todo el mundo decía, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo llegaron a ese punto? E incluso cuando se los he presumido a otros importantes personalidades dentro del sector, creen que es difícil que alguien más pueda llegar a ese punto. Pero fue importante darnos cuenta que efectivamente ese tipo de empresas, y repito, en Franco y en Mudafy encontramos ese punto, esa característica, que se dieron cuenta que necesitaban adaptarse a la forma de trabajo que se hace en México. Que si bien es cierto esta experiencia tortuoria o esta pésima experiencia que venía siendo la venta o la renta tradicional de cómo hacíamos las cosas, sí, efectivamente, sí existía esta experiencia, pero no todo era trágico, no todo era fatal. Algo de lo que hemos protegido mucho en el sector siempre ha sido la calidez directa con el cliente, el trato uno a uno, darle el trato personal, atenderlos de manera inmediata, asegurarnos que quien los atienda tenga la capacidad de poderles resolver, etcétera, etcétera. Entonces, todo este punto creo que al final del día fue muy importante para que en su momento, como trabajaba Mudafy y hoy como trabaja, pudiéramos entender y seguir entendiéndonos cómo trabajar de la mano, ¿no? Siempre nuestra visión fue, de hecho, en su momento decíamos que éramos la PropTech de las inmobiliarias, porque de alguna forma veníamos a construir con la industria inmobiliaria y no contra la industria inmobiliaria. Y creo que eso fue un poco del hecho de venir de la industria, tener más de 300 clientes que eran inmobiliarias, y justamente contaba antes, pero iba yo a cada inmobiliaria a cobrar cuando hacíamos el sistema de gestión. Estamos hablando 15 años atrás. Si soy un poco chavo, en ese momento era muy chavito, muy joven, y conocíamos bien la industria. Entonces, como de alguna forma, siempre nuestra visión fue construir con la industria inmobiliaria. Por eso arrancamos siempre con el modelo de alianzas con las inmobiliarias. No vamos acá a arrancar de cero, algo que de alguna forma funciona hace muchísimos años. De hecho, una de las la inmobiliaria más grande pública que cotiza en bolsa, Douglas Elliman, tiene 100 años. Como que de alguna forma algo hicieron bien, y de hecho muchas cosas hicieron bien. Entonces hay que tomar esos aprendizajes y bueno, ver cómo la tecnología puede apoyar o potenciar eso. Entonces nuestra visión siempre fue eso, y un poco por conocer la industria, cómo funcionaba. Hay un dato interesante, sin duda no es tan malo. Yo creo que también lo que pasa es que el asesor inmobiliario sí tuvo una mala imagen. O sea, nosotros metiéndonos en la industria era como, en inmobiliaria van a ser como, sí, porque es una transacción increíble que necesita apoyo. La cantidad de transacciones que se hace con un asesor inmobiliario, si miramos a Estados Unidos, mucho más digitalizado,
ha subido en los últimos 20 años, de 80% a 90% o arriba del 90%. Entonces, es algo que la tecnología no remueve, sino que va a seguir existiendo porque es una acción muy noble, digamos, es conseguirle la vivienda a una persona o acompañarla en la transacción más importante de la vida. Entonces, la tecnología de alguna forma tiene que ayudar a eso. Y si miramos hoy en día, tenemos mucho recorrido por hacer. Si miramos el mercado de Estados Unidos, si miramos el NPS es Net Promoter Score, una métrica que mide la experiencia del usuario. La típica pregunta de cuando alguien hace una compra o está en el medio del proceso es del 1 al 10, ¿cuánto recomendarías esto a un amigo? Si es del 1 al 6, resta. Si es 7 u 8, no suma ni resta. Y si es 9 y 10, suma. Y se mide el porcentaje positivo de los que suman, de los promotores, y se le resta el porcentaje de los detractores. Entonces, una métrica va de menos 100 a 100. Si miramos eso en la industria inmobiliaria, en Estados Unidos, el NPS está alrededor de 30 a 40 puntos. Si miramos la industria en América Latina, o en particular en México y en Argentina, es muy similar el número, y la experiencia es negativa, abajo de los 30 puntos negativos, es decir, menos 30. Es decir, todavía, si queremos llegar a estándares de Estados Unidos, tenemos unos 60 a 70 puntos por recorrer. O sea, hay una oportunidad de seguir mejorando. Y de hecho es una de las principales métricas que nosotros le damos a los asesores o a los brokers o digamos, al líder de cada equipo para justamente poder ver cómo está haciendo mi trabajo mi asesor, porque de alguna forma destruye la marca, sino destruye no solo la marca, destruye el rol o el perfil de cómo se ve el asesor. Si no muestra propiedades, si no sabe los contratos, si no sabe un montón de cosas, si no lo asesora, y daña a la industria. Entonces de alguna forma es una métrica en la cual nosotros siempre estamos mirando el NPS. Hay varias métricas de experiencia de usuarios, pero de alguna forma es hasta como una bandera roja que se levanta si un asesor pasa por debajo de esa métrica. Hoy en día nosotros estamos justamente dentro de los parámetros de Estados Unidos, alrededor de 40 puntos, promedio, digamos, todo Mudafy. O sea, y no solo la transacción feliz, porque muchos lo que hacen es te miden la transacción feliz. No, nosotros medimos los que no compraron. Okay. Porque obvio, los que compran van a estar felices. O dentro de todo, la mayoría va a estar feliz. Nosotros agarramos a los que no compran y vemos cuál es el NPS. Qué interesante. Y ahí después vamos a cada uno de nuestros master brokers y le decimos cómo viene performando tu equipo. Y eso es una de las cosas más importantes. Porque destruye la industria si no es bueno y también destruye a Mudafy. Por suerte, ha sido siempre muy positiva. Y de nuevo, estamos 70 puntos por arriba del promedio. Pero como industria tenemos un montón por mejorar ahí. Claro. La forma como operaban, o en general todas las Proctec, no por llamarlo Mudafy, había un derroche más del capital que traían que de la productividad que tenían. ¿Qué fue nuestra transformación? Nuestra transformación fue justamente, hablábamos de inmobiliarias que tal vez operan hace 100 años, Douglas Elliman, y hay una naturaleza de el buen asesor inmobiliario o el buen comercial es un emprendedor. Es una persona que construye su marca, construye, digamos, su negocio y le gusta verlo así. No le gusta tener un techo y de alguna forma lo que hacíamos nosotros era conseguirlo más, como en Estados Unidos lo hacía Redfin, que de hecho también ha seguido la misma transformación, donde inicialmente pagaba bonos por NPS y después se dio cuenta como, no, o sea, tengo que pagarle bonos por éxito, digamos, por lo que funciona bien, y transformó a que cada asesor inmobiliario sea independiente y sea un emprendedor. Entonces, nos dimos cuenta de que la tecnología podía ayudar un montón a hacerlos más productivos, pero no teníamos que cambiar en esa naturaleza de que sea un emprendedor asesor inmobiliario. Lo que hicimos nosotros fue justamente eso, dejar que cada asesor inmobiliario sea, o cada oficina inmobiliaria, no cada unidad comercial que tenemos nosotros, hoy en día tenemos más de 20, es decir, los de Mudafy 1, Mudafy Elite, Mudafy, lo que fuere, ellos tengan su propio negocio. ¿Qué pasó? Las métricas de conversión, es decir, cuando llegaba un lead a que se vendía, se triplicaron o se cuadriplicaron. La métrica de NPS mejoró. Porque obviamente antes tenían tal vez muchos contactos por cada asesor. Y ahora cada contacto era su contacto. De alguna forma lo tenía que proteger y acompañarlo de principio a fin. Porque si no, esa persona no lo iba a recomendar, su reputación iba a ser mala y de alguna forma no tenía ese salario básico que lo dejaba ahí como. ¿Qué terminó pasando? Los mejores asesores le terminó yendo mucho mejor. Muchísimo mejor.
Claro. Porque no solo tenían mejores incentivos, sino tenían más comisión. Claro. Entonces, vender una propiedad grande era tal vez lo que podían ganar antes nada más periodo. Así que fue una muy buena transformación en ese sentido. Pero no fue por Perfecto. Oye, y bueno, ya se da este cambio y la verdad es que vienen trabajando muy bien, han recuperado nuevamente la confianza. No es que se haya perdido, sino esta se congeló, se pausó en el momento que tuvieron el cambio y ciertamente no todos entendíamos bien lo que está pasando, que hoy nos lo explica perfectamente Franco. Y vienen recuperando el mercado. Se como habla dato, este es el trimestre lejos más grande de toda la historia de MoveFi. En cantidad de transacciones y en el tamaño de las transacciones. ¿Pero qué tienen bajo el nuevo modelo? ¿Qué es un año ya? 1 año y medio. 1 año y medio. Pero miramos y bajo toda la historia, MoveFi está en el mejor trimestre de su historia y obviamente con números mucho más sanos, no dependiendo del capital externo, sino siendo un negocio mucho más sano. Que de nuevo, de alguna forma antes, como tenía algunas cosas que nosotros crecimos 15% mes a mes durante 2 años y medio, pero tenía algunos condimentos que era más intensivo en capital para escalar. Claro. Sí, que eso es lo que... ¿Cuál era la característica de las PropTech en pandemia? Bajaban capitales impensables de dinero, ¿no? Y así se fueron cayendo. Y lo que hemos estado viendo ahora es que son mucho más pues sencillos en ese... Sí siguen bajando capital, pero no los números que antes manejaban. Y se ve un control en sus finanzas, en su organización, una coordinación mucho más efectiva. Y en su mayoría, todos hablan ya de un trabajo a la par con el asesor. Y eso es finalmente lo que buscamos. En nuestro caso, siempre fue... Siempre fue a la par. Nuestras transacciones, sí. De hecho, nosotros hemos vendido con más de 400 inmobiliarias distintas. Hemos generado más de 20 millones de dólares en comisiones para, digamos, la comunidad, el ecosistema inmobiliario, es decir, los aliados de MoveFi, las inmobiliarias que trabajan con MoveFi. Más de 500 millones de dólares en propiedades transaccionadas. Interna, pero de cara a las inmobiliarias y el cliente, no cambiamos. O bueno, si cambiamos para bien. Como que también cuando hicimos esa transformación, tomamos un montón de feedback que nos habían dado las inmobiliarias, de que el filtro inicial, claro, buscábamos maximizar, responderle rápido al cliente y llevarlo a ver a propiedades, pero tal vez faltaba perfilar un poco más, ¿no? Entonces, lo que logramos hacer ahora es que esa sensibilidad la tiene el asesor. Y el asesor puede perfilar mucho mejor porque es la persona que va a visitar las propiedades todos los días, que conoce mucho mejor. Así que fue un gran cambio el que hicimos. Claro, al final del día poder trabajar con similares, llámese empresas de tecnología con o con menor recursos, pues no es nada más benéfico para nosotros que tener un partner con el cual puedas tener la seguridad de poder hacer una transacción y apoyarte a la tecnología, capacidad que difícilmente en lo individual podríamos llegar a tener nosotros por precisamente cuestiones de analítica, de inversión, que nosotros no tenemos proyectado en ese sentido. Entonces, y ahí vienen todas las demás, han caído unas, han sobrevivido otras. Estamos viendo ahorita yo creo que un auge, no sé si es auge o algo nuevo, donde estamos viendo incluso que se cambian de nombre, ¿no? Las que siguen sobreviviendo, tal vez porque precisamente de lo que venían haciendo y se formó una expectativa, una imagen tal vez contraria a que eran gente que no sumaban. Venimos viendo cambios. ¿Cómo ves los cambios, por ejemplo, de Venvi? Digo, ya sabemos y ya hemos hablado muchas veces de las adquisiciones de estas grandes PropTech, Quinto Andar, Tuavis, etcétera. Pero ¿cómo ves, por ejemplo, que Venvi cambia a Inmuebles de tu Cuadro Full, que Flat, estuvimos juntos, cambia a Cloud? Yo creo que todos los cambios que sean en pos de mejorar la experiencia para el comprador, vendedor, bueno, inquilino o propietario, y al mismo tiempo mejorar la experiencia para los asesores inmobiliarios, para las inmobiliarias, va a ser positivo y va a resultar para bien. Todo lo que logra esas dos es buenísimo. Creo yo que buscar hacer solo una de esas, y en particular si es solo clientes, compradores y vendedores y no potenciando en la industria inmobiliaria, es algo que difícilmente escale mucho. ¿Por qué? Y porque es un mercado que no nos olvidemos, es altamente fragmentado. No es que si te digo cuáles son las 10 inmobiliarias más grandes, o las 20 o las 3,
no va a haber una respuesta clara de estas son las 3 o estas son las 10, como tal vez lo podemos ver en otra industria. Si te digo, ¿cuál es las computadoras de las marcas más reconocidas? Y uno va a decir Apple, Microsoft, y ya está, como que es muy, o bueno, el Lenovo, etcétera, pero es más fácil. Nuestra industria es muy fragmentada. Creo que esa fragmentación va de alguna forma a ir consolidándose un poquito en distintos grupos, porque hay algunas cosas que a escala se puede hacer mucho mejor, y dabas un buen ejemplo, ¿no? De la tecnología. Y obviamente Mudafy tiene una tecnología, una inversión que va a ser mucho, sería imposible que un inmobiliario independiente, o mismo una inmobiliaria muy grande, pueda construir. Es una inversión en tecnología en millones y millones de dólares. Es difícil. Entonces, de alguna forma, creo que existen esos. Hay inmobiliarias que tal vez tienen 30 años y han construido tecnología, pero bueno, también lo han hecho, son más las excepciones y no la norma. Ahora, yo creo que no se puede separar uno del otro, y hay que construir como asegurando las dos, porque hay una razón para que sea tan fragmentado, y es también una relación muy personal, que es muy particular, que cada transacción es una. No es lo mismo vender coches, todos los coches son iguales, pero vender propiedades, todas las propiedades son distintas. O sea, cada transacción inmobiliaria es una historia distinta. Y por eso también es tan buena la relación de una persona que tiene experiencia, de un asesor, porque tal vez vio más y se le ocurren ideas como para ayudar a que la transacción proceda y avance. Y también es clave la experiencia. Entonces, creo yo que es necesario construir las dos. Mejor experiencia para el cliente comprador, vendedor, propietario, inquilino, y mejor experiencia para el asesor. Si está en esa combinación, creo que es una combinación positiva. Si no está, creo que es algo que probablemente no escale, le cueste mucho escalar, o sea algo que funcione para un nicho. Esa es mi hipótesis. Así fue toda la historia, así arrancamos Mudafy, por eso arrancamos trabajando con las inmobiliarias. Poniéndole nombre a un ejemplo, y ese ejemplo es muy significativo de llamar la atención, porque es una marca nueva que al poco tiempo cambia. Venvi cambia a Inmuebles 24 Full. ¿Qué crees que no le haya salido a Venvi? Creo que de nuevo, volvemos, es un mercado difícil donde la experiencia es clave, y donde hay muchas particularidades que tal vez un modelo que funciona en un país, no funciona en otro. Mudafy cuando arrancó en México fue distinto como arrancamos, fue distinto. Había un montón de cosas distintas que hacíamos. Ya de por sí la estructura de comisiones inmobiliarias es distinta por país. O sea, en Argentina paga un porcentaje el comprador y un porcentaje el vendedor. Los dos pagan. Y se negocian distintos, funcionan distintos, se comparten distintos, todo es distinto. Entonces yo creo que hay ahí una necesidad de ser no una compañía internacional que intenta aplicar modelos que funcionan en otros lugares, sino ser más una compañía local que construye de abajo para arriba, digamos, entendiendo los detalles locales y viendo, bueno, cómo la tecnología que construimos, porque, digamos, aplicar inteligencia artificial acá o allá va a ser lo mismo. Digo, la inteligencia artificial en ese sentido, como si uso, por ejemplo, un WhatsApp para guardar las notas en el CRM interno de Mudafy, por ejemplo, y que eso me genere las tareas y recordadores, eso va a ser igual, México o Argentina. Pero sí hay como se construye de abajo para arriba y de arriba para abajo, en el sentido de, bueno, esta tecnología necesita algún tipo de adaptación, y después la estrategia más comercial, la estrategia más se construye abajo, claro. Porque de nuevo, nada es igual. O sea, de alguna forma, nosotros muchas cosas tenemos que adaptarlas. Bueno, esta es la versión de México, bueno, y la versión de Argentina, bueno, es así. Ya por sí, los pasos de la transacción. Allá es reserva aceptada y escritura. No existe el contrato de compraventa. Y acá es distinto, hay un paso más. Entonces, digamos, eso en cada sistema, en cada cosa que hacemos, hay que empezarla de abajo para arriba. No de arriba para abajo, no de la TAM para abajo. Cada cosa es distinta. Perfecto. O sea, hay que construir desde abajo. Para mí hay una palabra que para mí fueron muy validosos cuando llegaron, bajo el modelo, entiendo, exitoso en Brasil, por ejemplo, pero que nada tenía que ver con lo que se hace en México. Y coincido contigo, se construye de abajo, se platica con el gremio, se platica con la gente que lo hace, precisamente para encontrar una fórmula, ¿no? Y vemos cosas que otro de los sobrevivientes es esta marca que nos encontramos hace poco en su evento de Flat, ¿no? Flat hasta hace no mucho, que era un iBuyer, y hace igual no mucho, hace unos meses atrás,
declaró que iba a dejar de comprar para dedicarse a créditos y ahora lo vemos que se transforman en un portal. Exacto. Pero a su vez vemos portales que se transforman en e-buyers como propiedades.com, que nos acabamos de enterar que se van a poner a comprar propiedades.com, propiedades en ese sentido. ¿Por qué unos salen y por qué otros entran? Es una buena pregunta. Ahí como yo tengo mi opinión de que el negocio de Bayer es un negocio muy difícil, difícil que escale. Así que no sé, no conocía ese rumor o que se metían en eso. Creo que ahí lo podemos platicar, ¿no? Pero después también creo que hay una buena oportunidad en lo que es portales inmobiliarios. De alguna forma lo habíamos compartido en nuestro evento que hicimos el 10 de enero en BBVA, pero si miramos el nivel de penetración de mercados de portales inmobiliarios en los mercados, estamos muy temprano en México. Falta un montón. O sea, la métrica que siempre miramos es cuántas visitas tiene un portal y cuánta población tiene. Y si miramos en casi todos los países, en Estados Unidos, Zillow, la relación es 1, 330 millones de visitas y 330 millones de habitantes. Miramos España, para idealista es lo mismo, 60 o 70 millones de visitas en un país de menos de 60 millones de habitantes. Australia es lo mismo y casi todos los mercados son lo mismo. Pero cuando vamos a México, si tomamos Inmuebles 24 y buscamos en CiberWeb, que dice los datos de cuántas visitas tiene 5 millones de visitas en un país de 130 millones de habitantes, o casi 130 millones de habitantes. Entonces, estamos muy, muy temprano y de alguna forma también se fue consolidando, porque bueno, Navent o Quinto Andar fue comprando algunos portales y de alguna forma como otros tal vez no han empujado tanto. Entonces yo creo que era una oportunidad. Bueno, Mudafy nació justamente siempre diciendo, tenemos que tener un portal inmobiliario, porque si queremos potenciar, digamos, este ecosistema, una de las cosas core y una de las cosas que mejor hace Mudafy es construir demanda. O sea, nosotros tenemos centenas de miles de personas mirando, o millones en realidad de personas, depende del periodo que tomemos, mirando Mudafy para comprar su próxima vivienda. Y es una de las formas con la que potenciamos a los asesores, no solo con las herramientas tecnológicas, sino con ayudarlos a construir esa cartera, esas personas, a acercarle a estas personas, mirá, están buscando y perfilarlas lo máximo posible dentro de lo que se puede tecnológicamente y después pasándole la pelota para que ellos hagan, digamos, su trabajo de conocerlos mucho más y todo lo que hablábamos antes, ¿no? La relación personal, que es clave. Ahora, creo que hay una oportunidad para en el espacio de portales, que no, nosotros siempre la hemos visto y de alguna forma hemos construido con eso como una de nuestras hipótesis, así que para mí está buenísimo. Ahora, ¿por qué el cambio de nombre? Bueno, creo que tiene sentido. O sea, que venían con un modelo que de alguna forma era iBuyer y iBuyer requiere de comprar barato para vender caro. Y comprar barato significa hacer ofertas que son agresivas y que probablemente a nadie le caigan bien. Entonces tocaba, creo, hacer ese cambio y esa transformación y me parece bien de alguna forma. Y creo que el juego de alguna forma están construyendo para, digamos, intentar optimizar las dos cosas. Y creo que es un cambio en el sentido positivo. Creo que el modelo de iBuyer, yendo al modelo de iBuyer en general, es justamente uno que intenta construir para mejorar la experiencia del, no sé si del vendedor o comprador, para cierto nicho de comprador o vendedor, que tal vez tiene una necesidad de liquidez inmediata, entonces está dispuesto a vender su propiedad un 30% de descuento, pero porque tal vez no se tiene algún problema más grande o lo que fuere. Ahora, creo que eso es, que creo que puede potenciar de alguna forma la industria inmobiliaria, porque puede ser una opción más para un asesor, que lo vemos en Estados Unidos, Opendoor, que es el principal iBuyer, está trabajando con la industria. Ellos aprendieron ok, no podemos ir solos. No va a funcionar nunca el modelo si vamos solos. Seamos una opción para el asesor inmobiliario para que le diga, mira, tu propiedad yo creo que la vendemos a este precio en este tiempo. En eso hay incertidumbre. Eso es lo que yo digo con mis datos como asesor inmobiliario. Están apalancados por una plataforma tecnológica para vender mucha más información, pero de alguna forma es probabilístico. Ahora, si querés certeza, te ofrezco, este iBuyer te ofrece esto. Y de hecho, bueno, en Opendoor le pagan una comisión al vendedor, como de alguna forma le pagan la comisión de, ok, me trajiste un cliente, yo lo compro y le pagan una comisión. Entonces yo creo que hicieron esa transformación y de alguna forma lo hacen más escalable. Después está, ¿qué tan escalable es un iBuyer? Y bueno, eso es un problema
otra categoría, ¿no? Digo, es un negocio difícil. Es interesante, es interesante. ¿Te acuerdas tú, Fran, de este evento que tuvimos hace como, yo creo que ya 4 años? Que para mí ha sido un evento único. Lo organizó Mudafy, Grupo Inmobiliario de la Zona Poniente y Morada 1. Y Wigot también en su momento. Y Wigot, Morada 1 y Wigot, sí. Que por cierto, está el rumor, no sé si tú ya sabes que Wigot ya fue comprado. Me lo comentaste antes. No, me lo comentó otra persona, pero okay. no lo conocí. Ok, pues algo por enterarnos todavía. Y ahí precisamente veníamos platicando y de las preguntas que se hicieron directamente a las gentes que fueron de los portales es, y conociendo cómo estaba moviendo, en qué futuramente se iba a transformar todos los portales. Me acuerdo perfectamente que, no voy a decir nombre, pero alguien le hice la pregunta y me hizo una cara de extrañamiento como, ¿por qué tendríamos que evolucionar los portales? Y era obvio por el nacimiento de todas estas empresas que venían dando, que ya daban el servicio de un portal sin costo, sino manejando otra forma de trabajo, y era obvio que tenía que haber una evolución. Y finalmente vimos esa evolución. Creo que hoy los portales que se dedican nada más a hacer portal como tal, pues digo, Mercado Libre, pero porque es solamente una rama de algo muy grande. De un marketplace enorme, ¿no? Que tal vez no es su principal negocio eso. Y fuera de eso, pues todos los demás han evolucionado o se han vuelto parte de unas empresas grandes, como puede ser el caso de Inmuebles 24, o lo que fue Viva Anuncios, la desaparición de segunda mano, propiedades.com, ¿no? La Moody, con esta empresa Lifeful. Y bueno, todo esto, ¿cómo lo ves? O sea, finalmente, ¿qué es lo que termina prevaleciendo? ¿Cuál es el valor que le queda a un portal? ¿Es verdaderamente nada más la prestación de un servicio o tiene un valor? Es una buena pregunta. De alguna forma, los portales nacen como para conectar oferta y demanda, ¿no? Conectar vendedores o compradores con las inmobiliarias que van a representar los compradores o vendedores y le ayudan a conectar. Ahora, en esa evolución, obviamente cuando uno más se mete en la transacción, más grande puede ser el mercado. Históricamente el mercado tal vez de comisiones es, no sé, digamos 100. El mercado de portales es 10, porque es el porcentaje que de alguna forma se designa a la distribución, digamos la construcción de marca para conseguir nuevos clientes que no vayan a ser por los canales más tradicionales de un asesor inmobiliario, como en el pasado podía ser ir a la oficina porque la veías ahí, porque vivías enfrente, o las lonas, o la misma prospección. Entonces es un canal cada vez más relevante porque la gente busca más online. Y después está lo que son los sistemas de gestión como Easy Broker, de alguna forma, que eso sería como uno, digamos, en esta construcción. Lógicamente, si los portales tienen 10, cada vez intentan más irse por capturar ese 100. Y en eso hubo una transformación. A mí me encanta mirar mucho el mercado de Estados Unidos, porque en el mercado de Estados Unidos podés como ver 10, 20 años adelante qué pasa. Y si miramos los casos como Zillow es un portal que no se ha metido en la transacción directamente con asesores, como que entendió, bueno, el lugar era más como ser una empresa más tecnológica sin tanto meterse en la operación, pero sí ha hecho más de la transacción y de alguna forma se ha acercado a la transacción. Y que habla de una experiencia también del e-buyer, ¿no? Lo Exacto. Que en esa transformación de acercarse mucho más a la transacción, dijeron, bombo, seamos iBuyer. De alguna forma, bueno, desintermediamos esto y compramos nosotros y vendemos nosotros con mucha información y hacemos este negocio donde, digamos, comemos ese margen de la comisión inmobiliaria y tal vez el margen siguiente, que sería el de el valor de la propiedad, ¿no? En vez de sacar un 6% como la estructura de comisión en Estados Unidos, o por lo menos hasta ahora, que era más o menos el 6%, bueno, comen no solo el 6, sino un poquito más. Y era la oportunidad. De alguna forma no evolucionó también eso, si lo dejó de operar eso porque era una solución que, de alguna forma, el flipping de las casas, eso es algo que existe, hace un montón, funciona, pero no es algo escalable digitalmente, es algo donde es muy caso por caso, donde tal vez la persona necesitaba vender y no tenía como para refaccionar la propiedad, y entonces, bueno, como no puede hacer nada y la tiene que vender y tiene otra oportunidad, y es como muy caso por caso, y ahí alguien que se dedica al flipping compra, pero tal vez hace 5, 10 por año, no miles, porque ese es el problema, porque para que sea un negocio grande, evaluado en la bolsa, etcétera, necesitan hacer
10.000 o 20.000 o 50.000 transacciones. Si no, no. ¿Dónde está la excusa de la tecnología y escalable? Ahora, no es escalable porque es muy caso por caso. Porque si no, tal vez compraste algo. Si tú comprabas algo que no se iba a vender pronto, tal vez perdiste o sea, necesitas hacer 6, 10 buenas transacciones para recuperar eso. Entonces, de alguna forma, lo que terminó pasando es, no funcionó Zillow, no funcionaron muchos, sobre todo, tal vez funcionaban en el momento donde todos los precios subían, entonces compro hoy, vendo mañana, por definición voy a probablemente vender más caro. Ahora, cuando el mercado, las tasas suben y el mercado cae, perdieron, y así fue como Opendoor perdió $1.000 millones en un trimestre. $1.000 millones. Entonces, bueno, Zillow se fue más temprano de ese juego y se dio cuenta que era muy difícil hacer algo que artesanalmente hacen millones de personas, ¿no? Porque en definitiva la cantidad de asesores inmobiliarios en Estados Unidos es del orden del millón. Entonces, sin duda era muy difícil. No necesariamente todos se dedican full time, pero más o menos esa es la cantidad. Ahora, también se metieron más en la transacción. Se metieron con créditos hipotecarios y se metieron más en la transacción a través de los asesores inmobiliarios. ¿Cómo? Con programas como Zillow Premier Agent, donde dan estas herramientas, con programas como Zillow Flex, que básicamente dicen, te doy el lead y ellos se quedan con el 40% de la comisión. Es decir, ellos se encargan de originarlo y tú le pagas el 40%, como que entonces de alguna forma ese 10% del marketing que hablábamos pasa a ser el 40%. Entonces sí, cada vez se han ido acercando más, intentando de agregarle más valor al asesor inmobiliario, con herramientas, por ejemplo, una que compraron se llama Showing Time, que básicamente ayuda a optimizar agendas de los distintos inmobiliarios, ¿no? Del inmobiliario, propietario, etc. Entonces han construido en esa línea y todo lo que iba para los dos, digamos, mejorar ambos casos, ha ido muy, muy bien. Precisamente yo, cuando terminé mi participación como presidente de la Asociación de Grupo Inmobiliario Zona Poniente, yo hacía una reflexión que hiciéramos los asesores una introspección entre nuestra labor, ¿no? Que hoy creo que algo de lo que podemos presumir es que, lejos de llamarnos sobrevivientes de esa revolución de tecnología que conocimos de golpe y a la fuerza, pero necesariamente a la fuerza, y qué bueno que se dio, porque si no estábamos dormidos, dejar de ver el negocio 90 grados, dejar de ver que lo que podemos hacer es vender y rentar, sino abrir nuestro panorama 360 grados y ver los diversos portafolios de negocios que te lleva a cabo lo que es los bienes raíces, ¿no? Creo que hoy hay muchos de esos negocios que se manejan principalmente en España, en América Latina, y no los hemos profundizado en México, o no les hemos dado la importancia, desde el manejo de inversiones, las rentas de plataformas temporales, ¿no? Que han sido muy exitosas, sino también después hablamos acerca de las regulaciones en el sector turismo, o rentar propiedades, nada más rentar la alberca de las propiedades, hablamos también de que te empiezan a vender propiedades por Amazon, o sea, casas prefabricadas por Amazon. Entonces, todo este tipo de alternativas, ¿dónde crees que podamos empujar, o está el nicho, o está el potencial negocio que un asesor inmobiliario también se puede identificar y trabajar con otra empresa del sector de tecnología para hacernos más productivos? Es que creo que hay dos claves ahí. ¿Por qué la industria es tan fragmentada, como hablábamos al principio? De alguna forma es tan fragmentada porque cada tipo de transacción, o sea, cada transacción legalmente es una historia distinta. Cada tipo de transacción o cada forma de operar es distinta. Cada colonia es distinta. Entonces, yo sí creo mucho en la especialización. Así como hablábamos al principio de construir de abajo para arriba, se puede construir de más abajo. Tal vez una persona que opera en cierta región o en zona, en colonia, tal vez no es buena operando en otra colonia. No todos saben vender ciertas colonias. ¿Por qué? Porque tienes que conocer bien la colonia. Tienes que saber, o sea, una persona que va a comprar una propiedad de 20 millones de pesos, quiere que la persona que lo esté acompañando sea una persona que conozca bien del tema. No una persona que tal vez vende en otra colonia, sino una persona que conozca bien. Entonces eso obliga de alguna forma a fragmentar. Para ser exitoso en un lugar, tienes que trabajar principalmente ese lugar.
porque es la única forma en la que le das buena asesoría y buena experiencia al cliente. Entonces, creo lo mismo en los distintos tipos de transacciones. No es lo mismo comprar y vender que rentar, que hacer rentas temporales. Yo, las personas que conozco exitosas en hacer rentas temporales se dedican a hacer rentas temporales porque conocen muy bien cuáles son los truquitos de cuando subes una propiedad en Airbnb, cómo hacer para las fotos, cómo las ordenás, cada cuánto hay que cambiarlas para que la propiedad se suba, cómo cada cuánto cómo tratar a los clientes para tener mejores reseñas, para estar más calificado, cuáles son esas tal vez cositas que, no sé, simplemente dejarle una bebida en la heladera, una carta escrita a mano, y todas esas cosas como después te ayudan a esas reseñas y a rentar más y etcétera. O cómo tiene que ser la dinámica de precios. Así con todo, ¿no? Y creo muchísimo en eso. Ahora, en cada uno de esos nichos hay mucho como para potenciarse, ser mejores a través de la tecnología. De alguna forma en Mudafy buscamos hacer mucho mejores a los asesores que se dedican a la compraventa. ¿Cómo? Y, por ejemplo, con datos. Vas a asesorar a un cliente y tenés que tener información de qué propiedades se vendieron ahí, más allá de las que uno vendió, porque ese es el problema también. Si yo soy un asesor, puedo ser buenísimo, pero es muy difícil vender más de una por mes. Y que sean exactamente iguales es muy difícil. Entonces, trabajar en comunidad, trabajar dentro de un grupo más grande, puede ayudar a, no solo te doy mi información de qué propiedad vendí yo, sino toda la que vendieron, por ejemplo, en el caso de Mudafy, todos los asesores de Mudafy. Entonces, de ahí puedes saber, bueno, el precio por la información que yo tengo de estas propiedades que se vendieron, que son muy similares, yo creo que está por acá, me parece que esta es la estrategia que tenemos que hacer para comercializar tu propiedad, fíjate que esta salió por arriba y estuvo 8 meses en el mercado, fíjate que esta salió por acá, o sea, mucho más cerca, y se vendió exactamente al mismo precio con el que salió, y se vendió en 2 meses. Entonces, como también diseñar la estrategia para cada propiedad, apalancado en un montón de información. Eso como en el mundo de data, pero también data como interna para, si sos muy bueno, no sé, si rentas propiedades, en qué periodo, cuál es el nivel de ocupación que tienes que tener. Si vendes propiedades, bueno, este tipo de topología, este tipo de propiedad con tantas recámaras, en tanto precio, en tal lugar, ¿cuánto tiempo tiene que tardar en venderse? Y si yo no la estoy vendiendo en ese tiempo, o mejor aún, ¿cuántas visitas tengo que llevar yo? Llevé 30 clientes a ver una propiedad, no se vendió. El problema es, digo, cómo la estoy comercializando y bueno, qué información tengo ahí, cuánto tardan. Porque tal vez es una propiedad de 90 millones y bueno, hay que encontrarle el novio o la novia, digamos. Pero si es una propiedad de 5 millones de pesos donde se venden todo el tiempo, hay algo que está mal acá. O recibo pocas visitas, hay algo que está mal acá. Platicamos en un TikTok pasado de que hay 2 tipos de compra, ¿no? La compra de inversión y la compra para vivir. Son 2 tipos de decisiones diferentes. Unas muchas veces en zonas trendy y otras en zonas más con otro tipo de características. Pero cuando es sin inversión, decían que una de las primeras preguntas que te tienes que hacer es ¿cuánto tiempo me tardaría en venderla si la quisiera vender mañana? Y creo que es el tipo de información. ¿Y qué costos hay? Por eso, volvemos a lo de antes. Cada nicho, si haces propiedades para inversión, es una venta distinta a la venta para vivir. La venta para vivir tiene un montón de cosas que son decisiones no numéricas, son decisiones más de qué es lo que querés, por qué lo que querés. O sea, yo he comprado una propiedad y yo sé que económicamente fue una mala decisión, pero yo no estaba optimizando la variable económica. Y yo siendo parte de la industria hace 15 años. Pero yo no estaba optimizando necesariamente la económica, sino estaba optimizando más la emocional, si estaba cerca de la familia, si como un montón de variables, a qué colegio iba a mandar a la escuela, iba a mandar a mis hijos y ese tipo de variables. Que después me vine a México a vivir, así que la propiedad la renté en Airbnb y me salió bien. Pero digo, si volvemos al punto, es distinto el asesoramiento. Si es inversión, y ese asesor tiene que tener un perfil mucho más numérico. Si yo estoy invirtiendo y yo quiero que me des la TIR, que me digas, digamos, todos los costos, en qué momento se repaga, que me des números, cómo vienen evolucionando las propiedades en ese sector, el costo de construcción, si tengo que hacer una nueva, como qué ventajas impositivas puedo llegar a tener, cómo puedo trabajar eso. Otra asesoría, es otra. Exacto. Y querer combinar, digamos, todas para un asesor es muy difícil. Y quererlo combinar como una plataforma donde combinas absolutamente todo es muy difícil. Y por eso el asesor,
Por eso es tan fragmentado, por eso el asesor tiene sentido que se especialice de alguna forma, y volvemos a hablar antes, construcción de abajo para arriba, digamos, cómo mi estrategia, cómo yo asesoro y qué herramientas puedo tener yo para ser mejor, qué información, qué por ejemplo, de herramientas me pueden ayudar a, no sé, de alguna forma es lo mismo para todos, tal vez en esas, independientemente de la colonia en la que te enfoques, y si quieres que, no sé, mantener al asesor, al cliente, haciéndole todos los seguimientos, todos los toques, que sabes que va a maximizar la probabilidad de compra o venta. ¿Qué herramientas tengo para acompañarlo en esa asesoría a lo largo de que vamos caminando juntos? O sea, una compra o una venta. ¿Qué números le tengo que contar todas las semanas? ¿Cómo fue la evolución de tu propiedad? Y eso está buenísimo que me lo dé una herramienta, no yo ponerme a hacer cuentas de esta propiedad estaba funcionando arriba o abajo del mercado. No, tener esas herramientas listas, esos datos listos y poder darme media vuelta y decirle al cliente, mira, la verdad que creo que tu propiedad debiéramos hacer esto. O mira, la verdad que vamos a volver a sacarle unas fotos porque creo que las que sacamos datos que te indiquen cómo ayudar en esa comercialización. Y esos datos, de alguna forma, cuanto más en comunidad trabajas, mejor. Por eso sí creo que existe algún tipo de consolidación para compartirse esos datos, para compartir, o de alguna forma el costo de lo que vale hacer una herramienta que tenga los datos de, por ejemplo, en nuestro caso, de un portal donde te dice, bueno, esta propiedad salió en el mercado, debiera estar recibiendo este nivel de visitas, este nivel de consultas, está acá o está acá. Pues tal vez saliste barato. Como aprovecha y cambia el precio porque vas a malvender la propiedad, o piensa una estrategia porque saliste barato a hacer competir y es como, bueno, perdón, me llegó una oferta más alta. O sea, el propietario estaba considerando esta oferta y de alguna forma diseñar tu estrategia, pero apalancado en herramientas que pueden hacer al asesor súper poderoso. Plática. Sé que no es tu tema y me dijiste que no te sientes fuerte en ese lado, pero ¿cómo ves lo que pasó? O sea, cuando llegaron y teníamos ya un presidente de izquierda, ¿cuál era la perspectiva de una empresa extranjera cuando llega a este país y tiene ejemplos de todo lo que está pasando, sin hablar específicamente de cuáles, pero después vives unas elecciones y vuelve a ganar la izquierda, ¿no? Y todos estos rumores que incluso se alimentaron de que si va a haber peligro contra la propiedad privada, de que si la izquierda es peligrosa, tú vienes de un país donde han tenido malas decisiones en ese sentido, hoy viven un cambio, tienen una situación ahí económica que están seguro por arreglar. Pero ¿cómo ves esto? ¿Qué perspectiva ves de afuera hacia adentro lo que está pasando en México? Bien, como bien dices, no conozco tanto, obviamente uno de su país nace con las noticias políticas y conoce, digamos, todo lo que ha pasado con cada una de las personas que de alguna forma nos representan, nos deberían representar, y acá no conozco mucho. Cuando llegamos a México 2019, vinimos, reuniones con todos y todo el mundo nos decía como, uy, qué mal, o sea, qué mal año ha llegado, vendríamos mucho más rápido. Y de alguna forma nos basamos en datos y principalmente siempre miramos datos y justo platicábamos del dato que yo miraba en retrospectiva para entender qué tan sensación ha sido y qué tan realidad ha sido el cambio en la cantidad de transacciones. Y acá justo tenemos la computadora y como para ver los números, y si miramos 2019 versus 2018 justo para partir cuántas transacciones habían hecho, de nuevo, las transacciones no son públicas, no se sabe cuántas transacciones se ejecutan, en particular porque no saben cuántas de recurso propio, pero sí tenemos datos de créditos hipotecarios, cuántas transacciones hicieron con Infonavit, con Fobiste o con entidades bancarias como los bancos, ¿no? BBVA, HSBC o lo que fuera. Entonces, si miramos 2019, hubo 483.600 transacciones, reduciendo incluso las que fueron con los dos, ¿no? Con Fobiste, tal vez un Infonavit y un Bancomer. El año anterior se hicieron 516.000 transacciones, es decir, bajó un 6.3%, es decir, bajó un poco el mercado. ¿Es grave? Depende. De donde vengo, grave fue cuando cayeron 70% la cantidad de transacciones. Eso es grave. Como industria, ¿es grave? Y de alguna forma te obliga a seguir dando la mejor experiencia posible al cliente, digamos, para que crezca tu negocio. Nosotros en ese decrecimiento de mercado siempre crecimos y muchas inmobiliarias también crecieron. Entonces
sin duda cuando se reduce el mercado, hay que trabajar aún más fuerte como para que los clientes te elijan. Ahora, ¿se redujo el mercado en este caso? Sí, un poco. ¿Qué tan grave fue como yo cuando llegaba a primeras juntas acá como para entender, bueno, como decías, como con el gremio para entender México? Y no fue tan grave. Ahora, el dato más interesante es qué crédito se otorgó, qué tamaño de crédito se otorgó. Y el número, sorpresivamente, a mí lo que me decían siempre era, y las propiedades caras ya no se venden más, se venden las propiedades más bajas. Lo interesante es que la variación más grande sucedió con Infonavit. Infonavit en 2019 versus 2018 cayó casi un 10%. Mientras que el sector privado, que suele dar créditos de más altos que Infonavit, en términos del valor de la transacción inmobiliaria, aumentó un 7%. Increíble. Entonces, a ver, si me baso en los datos, creo que fue distinto a la sensación que había. ¿Es correcta la percepción que va a haber ahora? Desconozco porque creo que no conozco lo suficiente como para tener una opinión formada. Lo que sí creo es que muchas veces hay muchas más sensaciones y de alguna forma vende más hacer polémica y decir cosas que tal vez no son tan reales para construir un argumento que puede ser no válido o tendencioso. Entonces sí creo que siempre pasa eso y lamentablemente quedamos parte de la población en el medio escuchando todas las campanas y no entendiendo tanto qué es real y qué no. Y creo que va a ser peor encima con la inteligencia artificial pudiendo parecer que es una persona diciendo algo. O sea, puedes grabar un video de AMLO diciendo el disparate que quieras y un porcentaje del 50-60% de la población lo vas a creer. Entonces, creo que es un momento muy difícil, como con todo lo que nos bombardean los medios o las redes sociales. ¿Qué pasó? No fue tan grave. Y creo que para, no sé, nuestra industria, digo que no vivimos, tal vez estamos en Ciudad de México, bueno, en zona poniente, donde no es raro una transacción más con un Infonavit, y yo creo que nuestro mercado no se vio afectado, perdón, se vio beneficiado porque creció. No sé qué va a pasar, nadie lo sabe. Creo que o donde nosotros nos ponemos el foco es siempre dar la mejor experiencia para el cliente. Al asesor, hacer todo para que sea mejor, más productivo, más datos, más de este tipo de cosas, para que cuando viene un cliente y nos diga al cliente, no, bueno, pero es que tengo miedo, no sé qué. Mirá, esta es la misma línea anterior. Comparamos esto, pasó esto, mejoró en esta colonia, tal vez no, a veces, y la verdad que no, te acompaña a comprar en otra colonia, no compres en esta. Porque eso es lo que nos va a construir la marca como asesor individual y vamos a ser más grandes. Ahora, en este caso, y le diría, mirá, esta es la información que yo tengo. ¿Qué tan grave va a ser? Nadie tiene la bola de cristal. ¿Qué tan grave fue? No fue tan grave. ¿Puede ser distinto? Puede ser distinto. Desconozco. Esto es lo que yo sé. Es impresionante. Cuando antes de ponernos a grabar me enseñaba esta tabla, que haya crecido más en el sector privado y disminuido en créditos de Infonavit Fobiste, para mí fue una sorpresa. Y la verdad es que, te guste o no te guste el gobierno actual, con decisiones muy polémicas que ha tomado nuestro presidente, hay otros aspectos que yo creo que han sido los que le han brindado la confianza a los inversionistas que hoy tenemos y que siguen en México. A mi percepción hubo un buen primer semestre de lo que es el 2024, con una reserva de lo que pasa en el segundo semestre del 2024, porque eso es natural después de unas elecciones, pero pues tenemos un peso todavía estable, ¿no? Tasas atractivas, tenemos un panorama bastante decente, a lo que en un inicio, cuando inició este actual gobierno, se había pronosticado que iba a ser un total fallo y íbamos a llegar a situaciones comparadas con otros países de América Latina como Venezuela, y eso pues, no se dio, nunca se dio, y creo que no se dará. Hablábamos de la importancia que tiene México en el sector y en la región, y hoy más con las oportunidades del nearshoring. Entonces creo que es algo que teniendo la inversión y la confianza de empresas como la que representa Fran, podemos estar seguros y también sumándome a su comentario de que lo que nos toca hacer es hacer lo mejor que sabemos hacer.
y hacerlo con confianza y hacerlo sin incertidumbre y hacer las cosas como se tienen que hacer y no encontrar atajos, sino hacerlo por el camino que se tiene que hacer. Y haciendo eso, pues habremos nosotros cumplido nuestro granito de arena, esperando que lo demás se dé, ¿no? 100%, 100%. Es ahí la clave, digamos. O sea, creo que esas percepciones individuales tal vez están basadas en la experiencia que tuvo uno. Ahí, por ejemplo, la vez pasada platicábamos. ¿Creció o no creció 2023 versus 2022? Y tú me decías, creció, claro. Pero tal vez probablemente estaba basado en que hiciste cosas muy bien. Porque en realidad, me adelanto, no creció. O si creció, depende del sector, pero no creció tanto. Entonces, sin duda, lo que nosotros, al ser tan fragmentado, lo que nosotros hagamos va a, de alguna forma, impactar incluso en mayor medida lo que pueda ocurrir alrededor. De nuevo, vengo de un lugar donde cayó el 70% del mercado y nosotros crecimos. Y otras inmobiliarias muy buenas crecieron también. Crecieron de una forma increíble. Entonces, sin duda, es siempre dar lo mejor y, como bien dijiste y comparto, no tomar atajos, pensar siempre a muy largo plazo, sobre todo en nuestra industria, donde un asesor inmobiliario exitoso depende de lo que su círculo de confianza, las personas con las que trabajó, digan y compartan y así crecer. Entonces, sin duda, creo que es como la conclusión más importante. Sí, claro, claro. Y bueno, me quedan como muchos otros temas que platicar con Fran, porque verdaderamente es un agasajo escuchar su opinión, porque siempre es muy centrada, no, nunca tendenciosa, y bueno, y escucharlo de su experiencia como dije, haciendo en los antecedentes que platicamos, a quién representa, cómo lo han hecho, siempre su opinión nos aportará un gran valor en cómo se ve México desde los ojos de vista de un inversionista y de gente que lo está haciendo bien en México. Entonces, Fran, esperando que tengamos un segundo encuentro. Por supuesto, así lo haremos. ¿No? Y bueno, asesores inmobiliarios, hasta el siguiente.